Los objetivos a alcanzar en la embarazada asmática son similares al resto de la población asmática: controlar los síntomas, mejorar la función pulmonar, prevenir las exacerbaciones y minimizar al máximo los efectos secundarios de la medicación utilizada. Además de los objetivos comunes, en el caso de la gestante asmática, el propósito final será el de lograr el nacimiento de un niño sano, manteniendo siempre la seguridad de la embarazada. La importancia de mantener un buen control del asma durante el embarazo radica en que un asma mal controlada tiene importantes efectos sobre la morbilidad y la mortalidad tanto materna como fetal. Las mujeres asmáticas embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir riesgo de hemorragia uterina, mayores estancias hospitalarias, parto prematuro, parto inducido, cesárea, riesgo de vómitos continuos e intensos que impidan una adecuada alimentación de la gestante y pueda favorecer la deshidratación, que es lo que conocemos con el nombre de hiperemesis gravídica. Presencia de hipertensión asociada a proteinuria o también conocida como preeclampsia. Placenta previa, que consiste en la inserción de la placenta en el tercio inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno, y es causa importante de hemorragias durante el tercer trimestre del embarazo. Por otra parte, el feto tiene mayor riesgo de sufrir crecimiento intrauterino retardado y bajo peso al nacer. Es fundamental conocer bien el manejo terapéutico del asma, ya que el infratratamiento es el error más común a la hora de tratar embarazadas asmáticas. Existen dos grupos terapéuticos fundamentales a la hora de tratar el asma. Los broncodilatadores, a su vez, los podemos dividir en tres tipos. Primero, beta-2 adrenérgicos. Estos broncodilatadores pueden ser de dos tipos: de acción corta, como el salbutamol y la terbutalina, que son seguros ambos durante el embarazo, y los de acción larga, como son el salmeterol y el formoterol. Estos vamos a reservarlos para aquellos pacientes con importante sintomatología nocturna que les impida conciliar el sueño. En segundo lugar están los anticolinérgicos. El bromuro de ipratropio es seguro durante el embarazo. Y en tercer lugar, la teofilina, aunque su uso no está muy extendido, aunque no aumenta la teratogenicidad, requiere una monitorización continua de sus concentraciones a nivel del suero, y eso se debe a que durante el tercer trimestre del embarazo se produce una disminución de hasta un 20% del aclaramiento de la teofilina. El segundo grupo terapéutico es la medicación antiinflamatoria. Dentro de ellos podemos dividirlos en: primero, los corticoides, que a su vez pueden ser los corticoides inhalados. La budesonida y la beclometasona son los corticoides inhalados de elección. Reservaremos la fluticasona para aquellos pacientes con asma grave que requieran dosis altas de corticoides inhalados. Y por otra parte, los corticoides administrados por vía sistémica. La prednisona, la metilprednisolona y la prednisolona son los de elección. Los corticoides sistémicos son fundamentales a la hora de tratar el asma agudo y grave. Son esenciales para el manejo del asma agudo y severo durante el embarazo. Son seguros a corto plazo y no incrementan la mortalidad perinatal. Su uso a largo plazo puede producir hiperglucemia y los efectos derivados de esta. Por otro lado, tenemos los fármacos antileucotrienos, el montelukast y el zafirlukast. Se recomienda no utilizarlos de forma rutinaria durante el embarazo y vamos a reservarlo para aquellas embarazadas asmáticas con asmas mal controlados, siempre y cuando lo hubiesen utilizado previamente al embarazo y hubiese dado buenos resultados. Existen otros grupos de tratamientos que en ocasiones necesitaremos utilizar en las embarazadas asmáticas, como son los siguientes: fármacos estabilizadores de membrana, como son el nedocromil y el cromoglicato. El cromoglicato es el de elección y quedará reservado para pacientes asmáticas con asma persistente, siempre que se hubiese utilizado previo al embarazo con buenos resultados. En cuanto a la inmunoterapia, no debe iniciarse durante el embarazo, pero tampoco debe suspenderse en aquellas pacientes que ya la tengan iniciada, siempre y cuando sea bien tolerada. Los antihistamínicos los vamos a utilizar en aquellas embarazadas asmáticas en las que la rinitis alérgica les produce una incomodidad importante. De todos modos, el tratamiento de primera línea en la rinitis alérgica debe ser el cromoglicato o los corticoides nasales tópicos añadidos a suero salino normal o solución hipertónica.
Reservaremos los antihistamínicos en casos de máxima necesidad, ya que atraviesan la barrera placentaria. Se utilizarán la cetiricina, loratadina o desloratadina, ya que están considerados dentro del grupo de bajo riesgo. Fármacos descongestivos. En caso de ser necesarios, utilizaremos durante el primer trimestre del embarazo la oximetazolina, pero su uso no debe exceder más de 2-3 días consecutivos. Si los necesitamos utilizar a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo, el de elección es la pseudoefedrina. La exacerbación asmática debe ser considerada una emergencia médica y debe tratarse igual que en el resto de los pacientes asmáticos. La gravedad de la exacerbación va a venir determinada por la anamnesis, la exploración física de la paciente y los resultados de las pruebas complementarias. En cuanto a la exploración física de la paciente, hemos de prestar especial atención a la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria y la presencia o no de sibilancias en la auscultación. A la hora de interpretar la gasometría arterial en las embarazadas asmáticas, hemos de tener en cuenta algunas consideraciones fisiológicas. Durante el primer trimestre del embarazo, como consecuencia del aumento de la progesterona, se produce una hiperventilación. Esto da lugar a una disminución de la PCO2 y a un aumento del pH, es decir, la alcalosis respiratoria es fisiológica durante el embarazo. Por tanto, a la hora de interpretar una gasometría durante una crisis asmática, una PO2 por debajo de 70 milímetros de mercurio será considerada una hipoxemia grave y una PCO2 por encima de 35 milímetros de mercurio un fallo respiratorio agudo. El manejo en urgencias se basa principalmente en 3 pilares. En primer lugar, la oxigenoterapia, para así mantener una saturación en torno al 94-98% y evitar una hipoxemia tanto materna como fetal. En segundo lugar, los beta-2 agonistas de acción corta nebulizados. Utilizaremos el salbutamol en dosis de 2,5 a 5 miligramos diluidos en 3 centímetros cúbicos de suero sanguíneo fisiológico. Pautaremos un máximo de 3 nebulizaciones en los primeros 90 minutos, espaciándolas posteriormente cada hora o 2 horas en función de la respuesta de la paciente. A dicha nebulización habitualmente se añade bromuro de ipratropio en dosis de 250 a 500 microgramos, ya que actúa sinérgicamente con el salbutamol, mejorando la acción broncodilatadora sin aumentar los efectos secundarios. El tercer pilar lo constituyen los corticoides sistémicos. Los emplearemos cuando los signos y los síntomas de la paciente no mejoren claramente con el tratamiento broncodilatador. Se prefiere metilprednisolona a dosis de 1-2 miligramos por kilo de peso intravenoso en bolus y posteriormente se reducirá la dosis a 60-80 miligramos cada 12 horas en función de la respuesta del paciente. El asma mal controlada tiene importante efecto sobre la morbilidad y mortalidad materna y fetal. El asma descontrolada es más peligrosa para la madre y el feto que los posibles efectos secundarios ocasionales que se puedan derivar de un uso correcto de la medicación. El asma en la mujer embarazada debe tratarse igual que en el resto de los pacientes asmáticos. La base del tratamiento son los broncodilatadores y si la intensidad es moderada o grave, añadir un tratamiento antiinflamatorio de base. Debemos educar a las gestantes asmáticas en reconocimiento precoz de los signos y síntomas de la exacerbación, uso correcto de los medicamentos, evitar la exposición a factores ambientales desencadenantes y en el abandono del hábito tabáquico.